nos complace tenerle en medio de nosotros. Bueno, Gracias. hermanos, bienvenidos todos. Vengo yo de la otra plataforma de la congregación aquí local de Temuco, que día viernes también tenemos plataforma, y me entró una llamada de mi hijo. Tengo mi hijo que se me fue. Bueno, esto no tiene por qué estar aquí yo contando, pero quiero compartir con ustedes. Se me fue a Coyhaique, como 12 horas más hacia el sur, Gracias. en medio de la nieve y todo eso. Pero bueno, ahí estamos. 12 horas más hacia el sur. Así que ya estamos Ay, sí. para iniciar. Me dicen que va el hermano Oscar. Bienvenido, hermano. Gusto saludarte. Gracias por aceptar la invitación. Estamos siempre de lunes a viernes, como siempre, recibiendo a nuevos hermanos que nos enseñan, que nos hacen disfrutar de la palabra cada noche. Así que ya nos disponemos. Estoy ingresando a algunos hermanos que están acá viniendo ya al estudio. Bienvenidos todos. Y bien, no veía al hermano Oscar, así que a ver si nos cuenta el hermano Oscar. Yo no sé si yo no soy el que no lo he visto, pero no sé si ha estado otras veces en plataforma. Ahí el hermano nos contará. Sí, ha estado acá. Ok, soy yo el que no ha estado entonces. Muy bien, vamos a comenzar. Como nuestra política, vamos a tener una oración de inicio. Oraremos a nuestro Dios por este momento que nos juntamos al caer la noche acá en nuestro país, al estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos todos los hermanos, como ya mencionamos, siempre nos anima a encontrarnos y contar con estos hermanos que nos enseñan. Pediré a mi hermano Cristian, por favor, Cristian, si eres tan amable, poder dirigirnos en una oración para que ya le demos el tiempo necesario a mi hermano para el inicio de su estudio. Oremos a nuestro Dios. Bien, haremos. Amado Padre Celestial, gracias Señor por esta tarde, gracias por cada uno de los hermanos que ha podido llegar. Queremos pedir Señor que usted pueda ayudar a aquellos que vienen con ganas Señor de unirse, que pueda estar todo bien para ellos, Señor. Queremos en esta tarde Señor recordar a nuestros hermanos Señor que han pedido oraciones a lo largo de esta última semana Señor, por muchos de ellos en sus enfermedades y en aquellos problemas que les aquejan. Queremos volver a sumar Señor peticiones por todos ellos, Señor, en diferentes partes. Queremos también pedir, Señor, por nuestro hermano Oscar el día de hoy, que usted pueda hacer con él, que él pueda, Señor, exponer lo que ha preparado para nosotros y que sea como cada tarde un beneficio para nuestras vidas, Señor. Amén, Señor. Ayúdenos, Señor, a seguir apegados y a ir mejorando, Señor, a ir progresando en ser buenos hijos, Señor, en todo sentido. Queremos pedir por nuestros hermanos, Señor, que han abandonado el camino, no olvidarnos de ellos, que usted pueda, Señor, de alguna manera ayudarles a que puedan recapacitar, Señor, reconsiderar y poder volver, y a todos nosotros, Señor, a poder recibirles de la mejor forma. Queremos, Señor, pedir que se quede en medio nuestro, y como cada día lo hacemos, Señor, otra vez y juramos. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermano, nos acomodamos, nos ponemos cómodos y disfrutamos entonces de la lección que habemos de escuchar por parte de nuestro hermano Oscar. Hermano, bienvenido, gracias por estar con nosotros y que Dios le bendiga. Puede ya comenzar cuando guste. Hermano Sergio, muchas gracias. Buenas noches para todos. Eh, bueno, voy a compartir la pantalla. Es un estudio acerca de una escritura en Mateo 13, acerca de cuando un escriba es docto en el reino de Dios, es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas buenas y cosas malas. ¿Puedo ya compartir la pantalla, hermano? Sí, hermano, adelante. Ok. Ok. Voy a tratar de ir relativamente rápido. Por favor, tomen nota si tienen alguna duda o algo me gustaría que en lo posible pudiera quedar algún tiempo al final del estudio por si hay dudas, preguntas, correcciones, comentarios. Creo que eso es un estudio interesante. Bueno, esta es la escritura, Mateo 13. Todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas, cosas viejas. ¿Quiénes fueron los escribas?
Los escribas eran encargados de hacer las copias de las escrituras y eran doctos, ¿sí? Era gente instruida. Encontré esta escritura en Jeremías 8, obviamente aquí está hablando a Dios al pueblo de Israel, dice, como decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. ¿Cómo decís? Ciertamente la ha cambiado de mentira la pluma mentirosa de los escribas. Solamente esa escritura para hacer énfasis en que ellos eran los encargados de escribir. No todos podían escribir y no sé hasta leer bien. Los escribas también tenían la función de enseñar. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí vemos que ellos también se encargaban de la enseñanza. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio. Ellos pertenecían al grupo del concilio en el pueblo de Israel. Era un grupo de poder, porque Israel era una nación y el concilio tenía poder en la nación de Israel. Ellos hacían parte de este grupo. Y también se les llama maestros de la ley a los escribas, junto con los fariseos. La escritura dice, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí, es decir, maestro. ¿Cómo describe Jesús a los escribas? Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, decía el Señor, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones de las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Ese fue el concepto que tenía el Señor de los escribas, hipócritas. ¿En qué creían los escribas? En Marcos 12 dice, enseñando Jesús en el templo, decía, como dicen los escribas, que el Cristo es hijo de David. Es decir, que ellos creían en el Cristo, o es decir, en el Mesías. Ellos tenían un concepto claro de que la escritura hablaba de que iba a venir un Mesías. La otra escritura, Marcos 12:28, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Acá nos damos cuenta que ellos eran estudiosos de las escrituras, querían saber cuáles eran los mandamientos más importantes y cuáles no. Y en Marcos 9 dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Esas son de las preguntas difíciles, que obviamente esa pregunta viene de Malaquías. Pero ahí nos damos cuenta que los escribas, además de ser juiciosos en la lectura de los escritos de ese entonces, básicamente era el Antiguo Testamento, ellos querían saber esas preguntas difíciles. Podríamos decir que la misma pregunta, podríamos decir que la misma pregunta que Jesús le hizo a Nicodemo aplicó a los escribas. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Eso está en Juan 3 cuando le dijo, de cierto, todos tienen que nacer de nuevo del agua del Espíritu. Y sabemos que Nicodemo era un fariseo. eh, eh, y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Yo creo que es la misma pregunta que le hizo a los escribas. Y no solamente a los escribas, sino a los judíos en general. Y hasta la humanidad entera. Realmente no sabemos, sino solamente por la revelación de las escrituras, lo que es Dios, ¿sí? Todo lo que es su divinidad y todo lo que tiene que ver con todo ese mundo espiritual que solamente es revelado a través de las escrituras. ¿Qué tuvieron que aprender y aceptar los escribas? ¿Qué tuvieron que aprender y aceptar los escribas de buen corazón?
Ellos tuvieron que aceptar que Jesús era el Mesías, ¿sí? Que, como dice la Escritura, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ellos tuvieron que aprender y darse cuenta que solamente a través de Jesús se podía salir de las tinieblas en la cual el mundo está, todo el mundo está en tinieblas, solamente a través de él se puede salir de las tinieblas. Es decir, salir de las tinieblas a su luz. Lo otro que tuvieron que aprender y conocer es que Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Podríamos decir casi con seguridad que los escribas tenían claro la siguiente afirmación. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia, si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Aquí se refiere a la ley de Moisés y específicamente a los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Y es lo que nosotros sabemos, la ley fue dada por Dios y lo que hace la ley es señalar el pecado. Entonces, esa escritura es muy clara. Ellos lo tenían claro, que la ley fue dada por Dios, pero la parte difícil de digerir es que la ley había llegado a su fin. ¿Cómo pudieron entender los escribas que se convirtieron la escritura que Pablo menciona aquí abajo? Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La escritura dice que la ley llegó a su fin, pero ya en el Nuevo Testamento Pablo dice, la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, se puede llegar a un conflicto. ¿Cómo así que la ley se caducó o se terminó? Pero al mismo tiempo Pablo dice que es buena si se usa legítimamente. El versículo 9 nos da luz para entender ese versículo 8. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Lo que vemos aquí en el versículo 8 es que lo que está señalando la ley es lo que moralmente es incorrecto, todo lo que daña la moral, eh, todo lo que daña el buen juicio es lo que está señalando el versículo 8 y el versículo 9 que hace referencia al versículo 8. O sea que lo que se usa legítimamente es esa parte de la ley que señala las transgresiones a la parte moral. La ley de Moisés se la dio al pueblo judío para vivir, se la- le dio varias promesas pues sabemos a Abraham en sus- en las promesas que le dio a Abraham, que fue un territorio, una ley y la nación de Israel. Y dentro de la ley, que es lo que llaman la ley de Moisés, habían varios aspectos de la ley. Uno es la parte moral, la otra es la parte ceremonial, donde están los sacrificios, las ofrendas, lo que es el sacerdocio, el santuario, que son los animales puros y impuros. La otra parte de la ley de Moisés es la parte civil, lo que regulaba cómo tenían que convivir en Israel. Y la otra parte era la ley judicial, que era cómo se castigaba, se penalizaba eh, la, cuando se rompía, eh, cuando se quebraba la ley. En la ley moral, por ejemplo, vemos en Éxodo 20, honra a tu padre y a tu madre. En la ley ceremonial hay una escritura muy buena que es Hebreos 9:1, que dice, ahora bien, el primer pacto, o sea, la ley de Moisés, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y dice tenía en pasado el primer pacto. Es decir, que el nuevo pacto tiene nuevas ordenanzas de culto y otro santuario. Dentro de la ley ceremonial, en la ley de Moisés entraba 3 veces en el año me celebraréis fiestas. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar, 2 corderos de un año cada día continuamente. Pero eso fue dentro de la ley. Ya no podemos decir esto se puede utilizar legítimamente porque ya estamos bajo un nuevo pacto. Entonces, esta parte no hace parte de utilizarla legítimamente para hoy en día. La otra parte de la ley civil, ejemplos de esto, si comprare siervo hebreo 6 años servirá, más al séptimo saldrá libre de balde.
Otro ejemplo es mis estatutos guardarás, no harás ayudar tu ganado con animales de otra especie. Tú, tú, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Eso tampoco hace parte del nuevo pacto, porque esa ley civil fue para el pueblo judío cuando vivía en esa tierra de Israel. La otra parte es la parte judicial, que es lo que hay unos ejemplos acá. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. El que ofreciere sacrificio a otros dioses, sacrificio a dioses, excepto solamente Jehová, morirá, será muerto. Hoy en día ya esa parte judicial ya no existe para nosotros hoy en día, porque ya vivimos en diferentes naciones y ya las naciones tienen diferentes maneras de juzgar delitos. Entonces, esta parte tampoco hace parte de utilizar la ley legítimamente para hoy. Entonces, lo que nos queda es la parte moral. ¿Cómo entenderían los escribas que el aspecto moral y de santidad de la ley se podía utilizar legítimamente? Pero al mismo tiempo, la escritura menciona que la ley fue una sombra. Sí, en esta escritura de Colosenses 2 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de luna nueva o de sábados, lo cual es sombra de lo que estaba por venir. Aunque aquí esta parte no habla de la parte moral, pero ese capítulo sí habla de lo que era la ley, que era una sombra de lo que había de venir, que es el nuevo pacto en Cristo. Entonces, ¿cómo entenderían los escribas que este aspecto moral se podía utilizar legítimamente, pero al mismo tiempo era una sombra? El Señor explica muy bien por qué la ley antigua era una sombra. En Mateo 5 lo explica muy bien, donde dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea que el matar era quebrar la ley, era pecado. Entonces, en esta flechita que llevo aquí a la izquierda, que es donde está la parte del pecado matar, ¿sí? Y a la derecha es prácticamente pues estar en comunión con Dios. Y lo que la ley decía era eso, que el matar era quebrantar la ley. Sin embargo, él dice, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno del fuego. O sea que lo que hizo el Señor fue que eh, subió el estándar. Ya no es matar el quebrar el mandamiento ante Dios, es pecar. Ahora lo que el Señor dice, no, ahora el estándar es más alto, porque el matar era una sombra. Ahora es otro estándar, es el enojarse contra el hermano, decirle necio, fatu, que esto también es un tema de estudio. Entonces lo que el Señor dice, yo subo el estándar y ahora yo no quiero que estén allá, sino quiero que máximo hasta ahí. O sea, esa es la parte máxima para no llegar si uno llega ahí, peca, quebra el mandamiento. Sin embargo, el escriba convertido debió comprender aún mucho más la profundidad del segundo mandamiento. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado, bien le preguntó, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Para los escribas era claro que habían esos dos mandamientos, pero llegaron a comprender el segundo mandamiento mucho más, según lo que está revelado en el Nuevo Testamento, Romanos 13, donde dices, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido con la ley.
porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces el Señor, todo eso, lo que el Señor muestra aquí es que todos esos puntos que fueron realmente de los 10 mandamientos, no adulterar, no matarás, que era el estándar que Dios le colocó al pueblo de Israel. Eso era pecado y sí, obviamente sigue siendo pecado. El estándar cambió, porque eso era la sombra. Ahora la sombra es, ahora el estándar es amar a Dios y amar al prójimo. Pero estos mandamientos, claro, van más allá, como lo que vimos, el no matar. El Señor subió el estándar. Entonces el Señor quiere que estemos ahí, en mejor comunión con Él y con el prójimo. Aquí hay algo bien importante en esta escritura, es que además de los mandamientos que están ahí, dice, y cualquier otro mandamiento, que es lo que yo quiero profundizar también un poquito en este estudio. Otra parte que dice el Señor es, no cometerás adulterio. Ese fue el mandamiento, esa fue la ley de Moisés. Ahora, ¿cuál es el nuevo estándar? El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Eso fue la ley, que fue una sombra. Ahora el estándar subió. Dice, yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Y en el 37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, que es lo que más, porque lo que más, porque lo que es más de esto, del mal procede. Pero lo que la escritura dice es que ya el estándar cambió, ya no es jurar, sino que, como dice otra escritura, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Entonces, lo que dice la escritura es que tenemos que eh, cumplir la palabra. Cuando decimos algo, cumplirlo. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Ese fue el Antiguo Testamento. Esa fue la sombra. ¿Cuál es ahora la luz, el nuevo estándar? Yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el estándar ahora. ¿Qué otros mandamientos de la ley cobran vida dentro del nuevo pacto? Esta escritura que la conocemos muy bien de honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Eso les dijo Dios al pueblo de Israel en Éxodo 20. Ya en el Nuevo Testamento se confirma ese mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y hay un ejemplo muy bueno ahí en Mateo, no alcanza a ver la escritura acá, donde el Señor les llama la atención y dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre igual al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrendas a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudar, y no le dejáis hacer más por su padre, por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué otro mandamiento que vemos en el Antiguo es válido, se cobra vida en el nuevo? No enjurarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Esto lo vemos en Hechos 23, cuando dice Pablo, Dios te golpeará a ti, que le dijo al, al sumo sacerdote, pared blanqueada, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo.
Y lo que está ya revelado en el Nuevo Testamento es, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Entonces, ya la escritura eh, ya da más claridad a este mandamiento. Revisemos qué otros mandamientos pudieran entrar dentro de la ley, que van más allá de la comprensión inicial. Por ejemplo, en Éxodo dice, no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. En el Nuevo Testamento vemos un ejemplo cuando matan a Esteban, donde dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Pero el resultado del soborno, que es prácticamente recibir presentes, fue la muerte de Esteban. O sea que es delicado ese tema. El otro punto es no angustiarás al extranjero. Es un mandamiento que les dio a los judíos, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Eso lo vemos muy bien en Mateo 25, donde algunas Biblias lo titulan el juicio de las naciones. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque desde la fundación del mundo, porque fui forastero y me recogisteis. Eso es lo que está en Mateo 25. Lo mismo dice a los que están a su izquierda, porque fui forasteros y no me recogisteis. Entonces, en el fin del mundo, el Mateo 25, lo que vemos muy claro es que la relación de uno con el prójimo, y en especial, bueno, con los hermanos, con la verdad, es esencial para la salvación. En Levítico hay varios puntos ahí, por ejemplo, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y ya el Nuevo Testamento dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el pleno conocimiento. Entonces lo que da más luz el Nuevo Testamento, de que somos ahora, de que debemos despojarnos del viejo hombre y ser revestidos del nuevo. El otro punto que está en Levítico 19, no maldecirás al sordo delante del ciego, y delante del ciego no pondrás tropiezos, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. En el Nuevo Testamento dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, pero es necesario que vengan los tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Obviamente, en la escritura del Antiguo Testamento específicamente habla del sordo y del ciego, pero ya en el Nuevo Testamento hace énfasis en estos pequeños. Yo creería que es más de los que creen en mí, de los, de personas fieles al Señor, que buscan al Señor, y uno en algún momento puede ser una piedra de tropiezo para ellos. Entonces, le da más luz al mandamiento de que no podemos ser piedra de tropiezo ni para los hermanos ni para la gente de afuera. El otro punto, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Ya en el Nuevo Testamento dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Se me hace interesante ahí en la parte del Antiguo Testamento dice que no atentar contra la vida del prójimo por andar chismeando. Eh, y pues ya en el Nuevo dice que uno ya no es, pues que no debemos hacerlo porque nosotros no somos los hacedores de la ley.
Entonces es un punto que debemos tener cuidado. Pero entre las dos escrituras, entre el Antiguo y el Nuevo, nos da bastante luz de lo que es este punto. El otro punto, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. En el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Aquí yo aprendo de las dos partes, las dos partes. En el antiguo, por un lado, que Dios pedía eso para no participar del pecado del otro. Y en el nuevo, lo que yo aprendo es que el propósito también de la instrucción es ganar al hermano, no crear esa, no dejar esa amistad viva, sino ganar. El otro punto es: no cortaréis en forma circular los extremos de vuestra cabellera, ni dañaréis los bordes de vuestra barba. Estuve averiguando y esto parece que eran costumbres que deberían pudo haber existido entre los egipcios, cuando los israelitas residían en Egipto. Una escritura en el Nuevo Testamento, podemos ponerla como paralelo, es: Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, el punto es que no debemos seguir las corrientes o las modas, y pues creo yo que en especial a los jóvenes, ¿no? Y debemos cuidar a nuestros hijos, a los jóvenes del mundo, porque ellos quieren seguir el mundo, los famosos, y con todos sus malos ejemplos, no es bueno. El otro punto: no haréis sajaduras como cortes en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes. Yo soy el Señor. Ya en el Nuevo Testamento lo que dice la Escritura es: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por gran precio. Glorificad, pues, y traed a Dios en vuestro cuerpo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces el Nuevo Testamento, ya la escritura en el Nuevo Testamento da más claridad a lo que fue este mandamiento en el Antiguo, aunque con respecto a las rajaduras del cuerpo, era por un muerto, pero hoy en día ya, pues la escritura dice que no, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu, y que ya nuestro cuerpo no nos pertenece, y debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Hoy en día se da mucho y he escuchado mucho bueno, he visto que se hacen una cantidad de huecos y se tatúan el cuerpo de una manera terrible. Y la excusa es que es arte. No, es que es el arte. Pero resulta que según la escritura no es arte, ¿sí? Porque eso que está escrito antes, eso fue una sombra. Hoy en día, ya con el nuevo pacto, Dios nos da más luz, y el estándar lo lleva aún mucho más allá. Entonces, he escuchado mucho que en este caso y otros casos que no es claro, por ejemplo, lo de los cortes o lo de los tatuajes en el Nuevo Testamento, porque no está escrito de forma textual. Entonces, lo que se dice es que no está en el Nuevo Testamento, no es mandamiento directo, pero uno pierde el concepto de lo que realmente es lo que la ley era, que era una sombra, ¿sí? Hoy en día, el Señor, a través de sus escrituras, muestra que da mucho más luz a lo que fueron todos sus mandamientos del Antiguo Testamento. No haréis injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso, ni de capacidad. Tendréis balanzas justas, pesas justas, un efa justo y un injusto. En el Nuevo Testamento ya el Señor dice: porque con el juicio con que juzguéis seráis juzgados, y con la medida que midáis se os medirá. O sea que mucho más delicado, porque no solamente era de medir eh, el peso de algún alimento, no, ahora
es que tiene un contexto mucho más amplio y mucho más profundo que va a afectar en mi vida, porque el Señor me va a juzgar a mí y me va a medir con la medida que yo juzgo, que mido. Entonces, el propósito del estudio era, empezando por esta escritura, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Porque estos hombres, obviamente, en un principio, muchos de ellos eran hipócritas, que el Señor no confiaba en ellos, pero conocían las escrituras, sabían que iba a venir un Mesías, querían saber cuáles son los mandamientos más importantes, querían dar respuesta a las preguntas difíciles. Ellos eran estudiosos. Entonces los que se volvieron al Señor y conocieron que el Señor vino a rescatarnos de las tinieblas, ellos se dieron cuenta que, claro, la ley de Moisés que fue anulada era una sombra. Y ahora, claro, tenemos una nueva ley, pero la ley antigua no es que quedó anulada en el sentido que no debemos sacarla como un tesoro y poder aprender un poco más de lo que el Señor quería para ellos y para nosotros hoy en día. Eh, entonces creo que es importante darle la validez al Antiguo Testamento de lo que es, porque igualmente lo que es matar, robar, adulterar es pecado, pero el estándar el Señor lo llevó a un mucho más alto, ¿sí? En todo eso. Entonces eso es lo que tenemos que aprender. Claro que la ley está cancelada, ahora hay una nueva ley, pero no porque no es textual en el nuevo pacto, entonces no es válido. Eso es una imprecisión, porque toda la ley moral está totalmente conectada. Lo que Dios hizo fue dar más luz a esa parte. Hasta aquí el estudio, hermanos. Espero nos haya servido a todos. Yo la verdad aprendí haciendo este estudio y me gustaría escuchar comentarios de los hermanos en este tiempo que nos resta. Muy bien, hermano Oscar, muy interesante la exposición que nos ha hecho acerca de los estándares comparativamente acerca del Nuevo Testamento con aquellas cosas del Nuevo Testamento. La exigencia de aquellas cosas viene a ser un grado bien predominante. Como decía él, vamos a tener una oración y posteriormente tendremos un momento para comentarios, algunas preguntas indudables que pueden haber por allí. Así que nos vamos a dirigir en una oración, digo, para dar gracias a Dios. Y voy a invitar a mi hermano Barney, por favor, Mejías, que si nos puedes guiar, mi hermano, para agradecer a Dios este momento que hemos pasado al amparo de la palabra del Señor y agradecer a mi hermano Oscar también por la buena exposición que nos ha hecho esta noche. Oremos al Señor. Hermano. Oramos, hermano. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro, creador del cielo y de la tierra, y de nosotros también, los humanos, Señor, en este mundo. Llegamos a su presencia, oh buen Dios, para agradecerle a usted el momento que nos concede para escuchar su palabra. Gracias porque a través de los tiempos usted prepara siervos suyos, hijos suyos, Señor, con el deseo de servirle, de honrarlo. Por eso le agradecemos porque hoy, Señor, se nos ha dado el alimento espiritual tan necesario, Señor, para nosotros. Rogamos que usted siga bendiciendo a nuestro hermano Oscar, dándole a él, Señor, el conocimiento, la sabiduría que viene de usted a través de su palabra, pero también rogamos que cada uno de nosotros sepa poner en práctica, Señor, aquello que venimos conociendo y venimos entendiendo. Amén. Buen Dios, bendiciones a cada uno de nosotros que estamos presentes en esta plataforma, a cada hogar aquí representado. Señor, guárdelo, prospérelo, bendígalo, pero también bendiga a todos nuestros hermanos en todas partes del mundo, Señor. Hermanos que quizás están sufriendo, que estén enfermos, dolientes, Señor, guárdeles. Guarde a nuestros hermanos en Venezuela, sus hijos que habitan, Señor, en ese país. Rogamos, pues, Señor, estas cosas y se las agradecemos a través de su Hijo amado Jesucristo. Amén.
Amén, Señor. Muy bien. Gracias, hermano. Voy con mi hermano Néstor, que nos cuenta allí de la hermanos que nos visitas allí en el Facebook. Hermano Néstor. Bien, buenas noches, hermanas, hermanos. Estuvo aquí la hermana Alicia Zamora, Arelis Calzadilla Moreno, de Holguín, Juliana Lamas, Rubiela Cortés López, Roxana Orroño López, Eleazar Sánchez, Joel Alana Velázquez, Isabel Ramos, Dora Márquez, Hernán Castellanos, Erinelsa Velázquez, Seila Soto. Todos ellos estuvieron escuchando esta muy buena lección que nos trajo el hermano Oscar Rodríguez hoy día en esta noche, y vamos a leer algún comentario que pueda haber. Aquí dice, a ver, dice, Luviela Cortés López dice, gracias por tan excelente estudio, Dios le bendiga siempre. Erinelsa Velázquez dice, amén. Dora Márquez dice, amén, bendiciones, saludos. Erinelsa Velázquez luego dice, interesante tema. Joel Alana Velázquez dice, buenas noches hermanos, bendiciones para todos, gracias por el estudio de la palabra de Dios. A ver, sí, a ver, algo dijo aquí. Sí, de la palabra de Dios, por la oportunidad de escucharla, que Él nos permita ponerla en práctica. Hernán Castellano González dice, bendiciones hermanos, gracias por la lección de esta noche. Todo eso es lo que tenemos hoy día, queremos invitarlos y pueden volver a escucharla en el Facebook de Néstor Sánchez o ir al canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, las 3 letritas ahí, y, y pueden dejar sus opiniones, pueden suscribirse. Hay más de 1000 videos que en estos más de 4 años que llevamos al aire durante todas las semanas y todos los días están ahí. Pueden encontrar muchas lecciones muy edificantes, provechosas para el crecimiento espiritual. Hermano Sergio. Bueno, antes de dar lectura acá algunos chats que nos mandaron los hermanos, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna opinión con respecto a la lección. Levante su mano, abra ahí está el hermano Gilbert. Hermano, ¿qué tal? Sí, Buenas noches, ¿cómo estás? muy buenas noches, hermano Sergio. No lo había saludado ahorita cuando saludé al principio. Buenas noches, Me hermano. alegro de verlo bien esta noche. Igual. Mire, bueno, ante todo había hecho unos comentarios que me aportó muchísimo la clase de hoy. Me aportó muchísimo. Es algo en lo que he debido reflexionar en mi vida de servicio. Pero me aportó muchísimo, el hermano dio muchísimos puntos. De todas maneras, hay una manera simplificada de pasar por ese tema. Y lo quiero plantear a manera de pregunta para que no sea mi opinión, ¿no? Sino dar la opinión de los expositores. Como lo hice ayer, presentar un punto a manera de pregunta. Hay una manera simplificada de presentar ese tema y es la que le dieron los apóstoles en el libro de los Hechos capítulo 15, donde se está presentando esa situación de que se estaba judaizando al pueblo gentil y los apóstoles y los ancianos se reúnen allí en Jerusalén y resuelven el tema y establecen 4 puntos, ¿ok? Se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 29. Me gustaría que el hermano pasara por ahí, porque no pasó por ahí. Y si es posible y no se complica mucho el estudio, pasara también por el tema de lo que Pablo menciona en Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Y que los que escriben aquí esta nota que se le envía a las iglesias gentiles, precisamente lo enfocan desde esa perspectiva. Ellos dicen que a ellos, es decir, a los gentiles, no se les estorbe más allá de estas 4 cosas. No leo el texto para que el hermano, para no demorarnos en esto. De estas 4 cosas. Es decir, él establece un punto entre la iglesia gentil y la iglesia judía. Algo que Pablo resuelve o menciona, una vez más lo cito, en Gálatas capítulo 2, versículo 7. Pero lo más importante y lo que más me interesa que el hermano analice o mencione o exponga es el capítulo 15 del libro de los Hechos, versículo 29. El llamado concilio de Jerusalén y lo que resuelven ahí sobre este tema de la ley. Hermano Oscar, ¿qué nos puede decir? Y bueno, hermano Gilbert, gracias. Hechos 15, el punto de conflicto ahí era que los judaizantes querían circuncidar a los gentiles.
Ese es el punto crítico. Entonces, y obviamente de ahí querían seguramente meterles más cosas de la ley. Y entonces, claro, se reunieron y dijeron, no, no molestemos a los gentiles únicamente, que no, de lo que me acuerdo, que no coman de sangre, de ahogado, y que no cometan inmoralidad, las tres cosas. Esos tres puntos me acuerdo del Hechos 15. Entonces, el punto era ese, básicamente porque el punto crítico era que no, que los estaban obligando a judaizarse, porque había judíos que querían meterse a, a hermanos fieles y querían introducir estas prácticas de la ley. Eso es lo que yo entiendo de Hechos 15. Ok, voy a mencionar entonces el texto, hermano. A lo mejor la clarifico un poco más. Claro, claro. Dice, absténganse, o mejor dicho, que nosotros, la iglesia gentil, absténganse de lo sacrificado a ídolos, Ok, de sangre, de ahogado Abogado. y de fornicación, de las cuales cosas si se guardaren bien lo harán, pásenlo bien. Fue la solución simplificada a un tema que usted profundizó en él sí, y dio puntos en los cuales yo estoy completamente de acuerdo, pero creo que también es necesario, o quizás sea motivo para otro estudio, así que lo dejo así abierto. Y Por bueno, le digo, supuesto. hay una relación con esto para la reflexión de todos. Hay una reflexión, hay una relación con esta manera en que ellos lo abordan y una vez más lo que dijo Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 7, pero no voy a leer el texto para no enredar más la reflexión. Muy bien. Interesante comentario. Ahí está Hechos capítulo 15 acerca de las 4 situaciones o cosas que estaban siendo entonces colocadas como para referencia, que no se inquietara más a estos hermanos que habían venido al conocimiento del Evangelio. ¿Algo más que hermanos quisieran señalar, hermano Mario? Vamos, hermano. No, no, hermano, básicamente mi estudio estuvo claro. Gracias, hermano Oscar, por el esfuerzo. Es importante ver cómo los escribas veían los mandamientos y cómo nosotros tenemos que aplicarlos. Entonces, nada más eso, ¿verdad? Que ellos tenían su visión y por eso el Señor los confrontó a los apóstoles, que nosotros entendamos eso, que Dios tiene una línea a seguir en los mandamientos, en el caso del Antiguo Testamento y obviamente el Nuevo Testamento. Pero gracias, hermano Oscar, por la lección, por el esfuerzo, y el tema de los escribas sí es un tema más para estudiar. Pero Dios me lo bendiga, hermano Oscar, y a su familia también. gracias. Bueno. ¿Algo más por ahí, hermanos? Hacemos una nueva. Hermano Jorge, adelante. Hermano, la exposición del hermano Oscar, un excelente análisis comparativo, ¿no? Pero habría una cuestión de fondo que creo que sería necesario mencionarlo, ¿no? Estamos pasando de la ley del Antiguo Testamento, que era la ley de Talión conocida, que era una ley retributiva, a una nueva ley que, si bien es cierto, hay sus comparativos en ello, pero el fondo era distinto, porque era una visión de perdón y amor, como lo dice bien claro Jesús mismo en Mateo 5, ¿no? Y menciona en 43, 48 y versos anteriores. O sea, el fondo de eso es pasar de una ley retributiva de equivalencia, de igual por igual, ojo por el ojo por ojo, ¿no? A una ley que es una ley que tiene un fondo distinto, que es una visión de perdón y amor. Pero bueno, dentro del análisis que ha hecho el hermano, me parece excelente, pero esa es una precisión de fondo que me gustaría, si el hermano Oscar lo entiende así, ¿lo entiendo yo así o habría una aclaración, una ampliación de ello? Bueno, claro, no. Esa es la parte, es la parte interesante del nuevo, ¿no? Que hay gracia del Señor, siempre y cuando pues uno se esfuerce por quererlo seguir. Creo que es como un padre con su hijo, que si su hijo se equivoca, pues extiende el perdón para que el hijo poco a poco aprenda a vivir de una manera correcta. Pero claro, hay gracia, hay perdón, hay amor. Eh, pero, pero también debe haber conocimiento de lo que no se debe hacer y de lo que está bien para el Señor. Quisiera aportar a la respuesta que dio Oscar ahí. Claro, hermano. Sí, nos interesa ser doctos en la ley, nos ocupa ser doctos en la ley. Mm, ¿Y por qué? Bueno, lo digo la ley de Cristo, claro, ¿ok?
Dejemos claro eso. Porque Pedro nos llama la atención para terminar su segunda carta y nos dice que Pablo casi en todas sus epístolas habla en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, y ahí donde se encajaría bien, los indoctos e inconstantes tuercen. Esa palabra inconstante es muy interesante. Como también dice las otras escrituras para su propia perdición. Es decir, tuercen las cartas de Pablo, los conocimientos de Pablo, pero tuercen todo lo demás también, que se cumple muy bien. Entonces, bueno, ahí precisamente todo lo relacionado al Antiguo Testamento también está relacionado. Y la solución que dice Pedro a este problema aporta mucho a lo que tú acabas de decir, Oscar. Dice, antes bien, crezcan en la gracia, primero, y en el conocimiento, segundo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque yo creo que el tema de la gracia nos aporta muchísimo precisamente en la respuesta que Jesús da a aquellos doctores, ¿no? Aquellos escribas, cuando le dice, les aclara bien, primero y segundo mandamiento son tales, y es interesante, le dice, y los dos son iguales, son lo mismo, no hay discrepancia entre ellos. Tú no puedes decir que tú amas a Dios a quien no ves, si no amas a tu prójimo a quien estás mirando, resuelve Juan en su carta. Así que precisamente por ahí va la cosa, porque la ley sin espíritu mata, de la misma manera que la obediencia sin amor no tiene sentido. Exacto, buen punto, sí. Todo el conocimiento que uno llegue a tener del Señor y obviamente de las Escrituras debe ser con el propósito de poder edificar a otros, de poder amar, de poder dar la vida por otros. Como dice, no hay mayor amor que dar la vida por otros. Ese es el mayor conocimiento, de poder, obviamente, conocer un docto en las Escrituras, pero con el propósito de poder amar, dar la vida por otros. O si no, soy como o como dice la Escritura, soy como un címbalo que resuena y no queremos ser así, sino de verdad queremos poder ayudar a otros. Muy bien, el hermano Gilbert ya había mencionado que da gracias a la lección que ha dado muchísimas respuestas a quizás algunas interrogantes que él tenía. La hermana Barixa dice muchas gracias por el buen mensaje, hermano Oscar. Bendiciones para todos. No sé si alguien más quisiera tener algún mensaje, algo breve. Estamos llegando al término ya de la lección. Queremos invitarles para el día ya lunes. Recuerden que cada noche tenemos una cita aquí en plataforma entre las 8 y las 9, hora en Chile, para que puedan conectarse con nosotros. Estamos siempre con la misma contraseña, con el mismo ID. Así que será un placer y un gusto recibirles cada noche. Así que estamos el lunes y viernes compartiendo con ustedes una porción de la palabra de Dios. Que tengan buenas noches, hermanos. Gracias por estar acá. Buenas noches. Y hermano Oscar, gracias por la lección que nos ha traído y a cada uno de ustedes que tengan un buen descanso. Estamos despedidos. Chao, mis hermanos. Buenas noches. Hermano, Buenas buenas noches a Chao, noches. chao. Mañana Chao, nos vemos, hermano. si Dios permite. Chao, chao. Mañana Tengan buenas temprano. noches. Ya, que Dios le bendiga a la